Comprendiendo Yom Teruah. Comenzaremos aclarando por qué Yom Teruah es conocido como Rosh Hashanah. El contexto de Shemot 23 verso 16. Es un contexto agrícola, pues Sukkot es la fiesta de la cosecha. Ahora la continuación del texto dice Besech Hashanah, la salida del año. Cuando recojas del campo tu trabajo. ¿Qué significa en referencia a Sukkot? El término hebreo Shana, aunque bien puede entenderse como año, también tiene otro sentido por decirlo general. Shana significa también repetición, ciclo, secuencia. En efecto, la vida del ser humano está llena de ciclos, secuencias. De hecho, en la Mishnah en el tratado Rosh Hashanah, se mencionan 4 Rosh Hashanah, 4 ciclos o si quisieras decir 4 años. El texto dice que el primer ciclo o el primer año comienza en Aviv o Nisan. O sea, comienza en el primer mes, el mes que conmemora la salida de Egipto. Y este ciclo marca el comienzo de la elección de los reyes de Israel y el ciclo de las santas convocaciones. Y el segundo ciclo que menciona el tratado Rosh Hashanah es un ciclo o año que comienza en el mes de Elul. Esto es el sexto mes que marca el comienzo del ciclo o comienzo del año del diezmo del ganado. El tercer ciclo comienza en Tishrei en el séptimo mes. Comienza Yom Teruah, es por eso que la tradición judía lo llama Rosh Hashanah y este marca el comienzo del ciclo del jubileo. Y el cuarto ciclo comienza en el mes onceavo y marca el comienzo del ciclo o el año de los árboles. Teniendo esto claro, podemos comprender volviendo al texto de Shemot 23 que se habla de un ciclo agrícola. En otras palabras, lo que el texto de Shemot dice que Sukkot es la fiesta de la cosecha que acontece en la salida del ciclo agrícola, cuando se comienza a recoger la cosecha. Por ende, cuando leemos que en la salida de Egipto Adonai ordenó que el mes de Aviv será el primero de los meses del año, podemos deducir que anterior a la salida de Egipto el mes de Aviv no era el primero de los meses. Es decir, no es Rosh Hashanah. De lo contrario no tendría sentido la orden de Hashem, el de ordenar este es el primero de los meses, Aviv. Solamente cuando Israel sale de Egipto el mes de Aviv se consagra como el primero de todos los meses. Israel con el tiempo pasó a ser de un pueblo nómada a sedentario, dedicados no solamente al pastoreo sino también a la agricultura, así que es posible que el ciclo agrícola marcara el ciclo donde se renuevan los meses. Así que la razón por la que no entendíamos de cómo es posible que Sukkot el día 15 del séptimo mes se identifique en el libro de Shemot como Besech Hashanah, la salida del año, se debe que antes de la redención de Egipto teníamos un orden de meses diferente. O sea, lo que hoy llamamos séptimo mes o Tishrei. Anterior a la salida de Egipto no era el séptimo mes, sino que solo cuando Aviv viene a ser identificado como el primer mes del año, entonces el mes donde toma lugar Sukkot vino a ser identificado como el séptimo mes. Es decir, aún después de la salida de Egipto, la reestructuración de nuestro calendario, el mes de Tishrei siguió marcando un ciclo. El ciclo agrícola. O sea, este ciclo no cambió porque el ciclo agrícola es un ciclo fijo. Es un ciclo que no cambia. Se repite una y otra vez y esto es en esencia Shana. La repetición, la secuencia. Es por ello que la Torá nos ordena perpetuar el mes de Aviv como el primero de todos los meses. No en base a la agricultura, sino en base a la Geula, la redención de Egipto. En base a una esencia espiritual. Comprendiendo esto, no hay justificación, no hay base para identificar el primero del séptimo mes como Rosh Hashanah. Es decir, identificarlo como inicio del año en sentido general aunque haya un ciclo agrícola. Porque si Sukkot es el día 15 del séptimo mes y este es descrito como el final del ciclo agrícola, o final del año de este ciclo, quiere decir que el primero del séptimo mes no es el primero del año.
Quizás el comienzo de este año agrícola sería en Shemini Atzeret, sería el día que acontece después de los 7 días de Sukkot. El día 22 del mes séptimo. En conclusión, si hay un ciclo que comienza a mediados del séptimo mes, no el primero del séptimo mes. Esto es un ciclo o año agrícola, por lo tanto denominar Yom Teruah, que acontece el primero del séptimo mes, como Rosh Hashanah o inicio del año en sentido general, el año que nos rige. Si es una tradición que se perpetúa, no es una tradición sustentada en la Torá y en todo el Tanaj. Es un ciclo que debe regir el mundo agrícola. Pero el ciclo que rige nuestra vida espiritual, nuestra esencia como hijo de Israel, comienza con nuestra redención, esto es el primero de Aviv. El primero de los meses del año, tal como está expresado en la Torá en Shemot capítulo 12. ¿Qué dicen las escrituras en cuanto a Yom Teruah? En el primer día del séptimo mes, Tishrei, la Torá nos manda observar el santo día de Yom Teruah, que significa Día de los Gritos, Levítico 23. 23 al 25, Números 29, 1 al 6. Yom Teruah es un día de cese en el que laborar está prohibido. Y el séptimo mes. Al primero del mes tendrán santa convocación. Ninguna obra servil harán. Les será día de sonar los shofarot. Bemidbar 29, 1. Toquen el shofar en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra solemnidad, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Elohim de Jacob. Teilim 81, 4, 5. El Talmud dice, el Halel no se intercala en las oraciones de Rosh Hashanah. ¿Cuál es el motivo? Dice Rabí abajo, los ángeles servidores dijeron al bendito sea él, soberano del universo, ¿por qué Israel no te dirige himnos de alabanza ni en Rosh Hashanah ni en Yom Kippur? Les contestó él, ¿acaso es posible que el rey esté sentado en su trono y que los libros de la vida y de la muerte estén abiertos ante él? ¿Y que Israel entone cantos de alabanza? Rosh Hashanah 32b. Sin embargo, de acuerdo a esto, resulta sorprendente. ¿Por qué no se menciona en absoluto este asunto en la Torá? En la parachá de las festividades, Vaikra 23, donde está escrito, el día primero del séptimo mes, Tishrei, será para vosotros día de cese, de convocación santa, y lo conmemoraréis al son de shofarot. Y no se encuentra aludida ninguna señal que es un día de juicio. Así como sí se hace en Yom Kippur, o en Pesaj, en Sukkot, donde sí se señala el objeto de cada uno de estos días. Hay que entender la idea de Yom Teruah, que es el día sagrado para nuestro Elohim, como expresa el profeta, Nehemías 8. He aquí, que seguro se trata de un día de juicio. En él se presentarán a juicio todas las criaturas. Como expresaron los sabios, Rosh Hashanah 16a. En Rosh Hashanah, Yom Teruah, toda creación existente pasa delante de él como un rebaño. Sin embargo, el nombre de Yom Teruah proporciona una pista sobre su propósito. Teruah literalmente significa hacer un ruido muy fuerte. Esta palabra puede describir el ruido hecho por una trompeta, pero también describe el ruido que hace una gran reunión de personas gritando a una sola voz. Números 10. 5 al 6. Por ejemplo, acontecerá entonces, que cuando el cuerno del carnero suene fuertemente, cuando escuchen el sonido del shofar, toda la nación gritará un gran grito, y la pared de la ciudad caerá en su lugar, y el pueblo subirá como un solo hombre contra él. Yehoshua 6, 5. En este versículo, la palabra gritar aparece 2 veces, una como el verbo de teruah, y la segunda vez, como el sustantivo de teruah. Aunque este versículo menciona el sonido del shofar, cuerno de carnero, ambos casos de teruah no se refieren al shofar. De hecho,
En este versículo, Teruá se refiere a los gritos hechos por los israelitas, desencadenando la caída de los muros de Jericó. Si bien la Torá no nos dice explícitamente el propósito de Yom Teruá, su nombre nos puede indicar que su propósito podría ser un día de oración pública. La forma verbal de Teruá a menudo se refiere al ruido hecho por la reunión de los fieles que gritan al Todopoderoso a una sola voz. Por ejemplo, aplaudan, todas las naciones, griten a Elohim, con voz de canto. Salmos 47, 2. Gritad a Elohim, toda la tierra. Salmos 66, 1. Canten a Elohim, nuestra fortaleza. Griten al Elohim de Jacob. Salmos 81, 1. Gritad a Adonai, toda la tierra. Salmos 100, 1. En Levítico 23, 24. Yom Teruá también es mencionado como Sifran Teruá. La palabra Sifran a veces es traducida como memorial, pero esta palabra hebrea también significa mencionar, a menudo en referencia a hablar el nombre de Adonai. Por ejemplo, en Éxodo 3, 15, Isaías 12, 4, Isaías 26, 13, Salmos 45, 17, Hebreos 18, el día de Sifran Teruá. El grito mencionando puede referirse a un día de reunión en oración pública, en el que la multitud de fieles grita el nombre de Adonai en unidad. Hoy en día, pocas personas recuerdan el nombre bíblico de Yom Teruá, y en su lugar, es ampliamente reconocido como Rosh Hashanah, que literalmente significa cabeza del año, y por lo tanto también significa año nuevo. La transformación de Yom Teruá, Día de los Gritos, en Rosh Hashanah, Año Nuevo, es el resultado de la influencia babilónica sobre la nación judía, teniendo presente la idea de renovación en la palabra Shana y porque la tradición judía le llama a Yom Teruá como Rosh Hashanah. Debemos analizar que de las palabras de los sabios, que toda creación existente pasa adelante. Se entiende que el día del juicio incluye judíos y no judíos, entidades que tienen decisión y aquellas que no lo tienen, como está escrito, y contará y recordará a toda alma viviente y determinará el fin de toda criatura. Vemos que toda creación existente se incluye en el día del juicio. De acuerdo a esto, hay que entender cuál es el significado del día del juicio en relación a los que no tienen decisión. Por otro lado, encontramos que Yom Teruá es una festividad como está escrito, Teilim 81, tocad el shofar en el novilunio. Cuando se oculta la luna, el día de nuestra fiesta. Y en nuestras plegarias del día decimos, y nos dio Hashem nuestro Elohim con amor este día de recuerdo. Y si fuese que simplemente es un día de juicio, ¿de qué amor podemos estar hablando? ¿O de qué clase de fiesta? Cuando en realidad debería ser un día de tristeza y preocupación. Más aún, debemos entender lo que está escrito en el libro de Nehemías: este día es sagrado para el Eterno vuestro Elohim. No os lamentéis ni llores, porque toda la gente lloraba al oír las palabras de la Torá. Rashi explica que lloraban por cuanto no habían cumplido la Torá y sobre esto les dijo: hoy es un día sagrado, y este día era Rosh Hashanah. Aparentemente esto es lo que un judío tiene que hacer el día del juicio: retornar con arrepentimiento y llorar por las transgresiones. ¿Y por qué les dijo, no lloren? Comed carnes gordas y bebed vino dulce. Se entendería de acuerdo a esto que es una fiesta y hay que alegrarse. Sin embargo, para entender algo de la santidad de este día, en el cual se alzará y exaltará su reinado, tenemos que estudiar de las plegarias de Rosh Hashanah que fijaron los sabios de la Gran Asamblea, ya que en ellas está sugerido el significado, contenido e intención de la santidad de este día en su nivel más profundo.
En todas las plegarias de este día no existe mención alguna del día del juicio, sino que todas las expresiones giran sobre la idea de coronar su reinado sobre toda la creación. Y todos los pedidos son: y sea santificado tu nombre Hashem, nuestro Elohim, reina tú, Hashem, nuestro Elohim solo y rápidamente sobre todas tus creaciones, etc. Es decir, que pedimos que ya se manifieste la restauración final y la tierra se llene del conocimiento de Elohim, y se logre la coronación de su reinado sobre toda la creación. Y el significado de esto es que la esencia y raíz de Rosh Hashanah es, como está escrito, hoy es el comienzo de tus actos, recuerdo del día primero, sobre el cual el Arizal escribe, que en todo año y año todas las cosas vuelven a su estado primitivo y en Rosh Hashanah se renueva la creación y se presentan nuevamente todos los acontecimientos que estuvieron presentes en el acto de la creación con todos los órdenes. Porque cada año es único y exclusivo en la creación, y renueva la creación del mundo, como está escrito en el Ur-Haikayim Akadosh, Paracha Berechit, que toda la creación no fue creada sino con la fuerza para mantenerse 6 días. Y solo por la fuerza del Sabbat existe un impulso en la creación para los 6 días siguientes. Así es también en todo Rosh Hashanah, lo que corresponde al año, en su aspecto de renovación de la creación y nuevo reinado del Altísimo es decir, Rosh Hashanah impulsa un nuevo año. De acuerdo a esto, se entiende la idea del juicio en Rosh Hashanah, que considerando que en este día se concibe el mundo, es decir, que es un día de renovación de la creación, en donde se presentan a juicio todas las creaciones existentes, hay un examen divino si se está cumpliendo el objetivo y destino que fijó el Creador de acuerdo a los secretos de la creación conocidos por él. Si el bien del mundo se impone al mal, o Elohim no lo quiera, al revés, que todo se comporta en contra de la intención divina, lo cual ya no habría necesidad de existencia de lo creado. Y la profundidad de este juicio de seguro corresponde a todas las creaciones, inclusive a aquellas que no tienen decisión, si acaso a través de los mismos se provocó un acercamiento a la intención divina o no, como encontramos en la generación del Mabul, diluvio, donde se borró toda existencia, incluso aquellas que no tienen decisión, incluyendo también la tierra que fue anulada hasta 3 tefaim, aproximadamente 30 centímetros, porque hasta ahí se había extendido la corrupción, y de acuerdo a los secretos de la creación conocidos por el Creador, hay para cada existencia y cada detalle creado una función y destino propio dentro del objetivo general de la creación, que de no ser así no hubiese sido creado. Como está escrito, Isaías 33, quien ha sido creado para mi gloria es llamado en mi nombre. Yo lo he formado, sí, yo lo he hecho, y por eso, en la renovación de la creación hay un examen sobre si es necesario este detalle para el nuevo año, si cumplió su función y propósito o no, y entonces ya más no se necesita. Y este examen es sobre toda la humanidad y la multitud de criaturas. ¿Quién no será recordado este día, parte del rezo de Rosh Hashanah, y aún sobre las fuerzas celestiales es este juicio que también se incluyen en la creación y son juzgadas si son indispensables para el objetivo divino o son anuladas? Sin embargo, en forma especial, el juicio es sobre las criaturas con decisión porque éstas son el alma de la creación, y en sus manos se encuentra cambiar su situación a través que se arrepienten y reciben sobre ellas cumplir su función y propósito de acá en adelante. Y por esto se cambia su juicio para bien, porque Elohim ordena el juicio y examina los corazones en este sagrado día. Y por cuanto que en este día hay una renovación de la creación, existe otro detalle principal,
que siendo que toda la creación es para Israel como dijeron nuestros sabios, Bereshit Rabá 1, no fue creado el mundo sino para Israel que son llamados Reshit, el principio, y para la Torá que es llamada Reshit, principio. He aquí, que todos los años se renueva la alianza de pacto entre Elohim e Israel para ser el pueblo elegido a través de su sagrada Torá. Esto está aludido en el Pasuk, versículo. Ustedes se encuentran reunidos en este día delante de Hashem, vuestro Elohim, para hacerte pactar con Hashem, donde en este día alude al día del juicio. Y el significado de concertar un pacto es que no exista ninguna separación ni velo que separe al judío de su Padre en los cielos. Y exista un apego total, literalmente hablando, entre ambos. Ya que, como es sabido, toda la Torá y el cumplimiento de las mitzvot no son sino designos para que el judío puede llegar a cumplir el precepto cumbre de a él te apegarás. A este nivel llegó el pueblo de Israel cuando recibió la Torá, en donde sus almas abandonaron sus cuerpos por el amor añorante y el apego total a su Creador. Y esto es justo el tema de concertar un pacto con Elohim en Rosh Hashanah, como está aludido en las palabras de Rab Saadia Gaon, cuando explica los motivos del toque del shofar, el cual uno de los mismos es recordar nuestra presencia en Har Sinaí. Y así, en el momento de escucharlo, recibamos sobre nosotros el pacto que concertaron ese día. De acuerdo a estos detalles, se entiende que Rosh Hashanah sea considerada una festividad, y nos vistamos con ropas blancas. Comamos y bebamos con alegría y bendigamos a Elohim por haber llegado a este momento. Todo esto, por el motivo que en este día se renueva el pacto entre Elohim y el pueblo de Israel. Y confía en que su Elohim hará misericordia con su pueblo. También se entienden las palabras de Nehemías cuando les dice a todo el pueblo que no estén de duelo, ni lloren, ni vayan, ni coman, ni beban vinos dulces. Porque ellos habían mal comprendido que Rosh Hashanah se trataba de un día de juicio sobre el pasado. Y su llanto era de duelo, como de alguien que llora por un muerto que ya no tiene más arreglo. Por eso, Nehemías tiene que recordarles que Rosh Hashanah es un día de nueva alianza y en este día, todo judío corona a Elohim sobre sí mismo nuevamente. De este momento, para adelante, y como está escrito en el libro Toldot Yaakov Yosef, Parashat Pinhas, sobre lo que dijeron nuestros sabios. 3 libros se abren en Rosh Hashanah. El veredicto de los Sadikim, justos, es escrito y sellado en el libro de la vida inmediatamente. El de los Reshaim, malvados, es escrito y sellado en el libro de la muerte y el de los intermedios queda pendiente hasta Yom Kippur. Es decir, 3 nuevos libros se abren, en el cual cada uno de nosotros puede inscribirse para el nuevo año en el que quiera. Si recibe sobre sí mismo para el nuevo año ser contado entre los Sadikim y cumplir su función y propósito en el mundo de aquí en adelante. Así, su juicio es sellado para la vida. Ahora podemos apreciar que no existe ninguna alusión en la Torá de la esencia de este día por cuanto que la santidad del mismo es elevadísima. Se renueva la creación y el pacto con Israel. Y este concepto pertenece al interior y alma de la Torá y tuvo que ser ocultado en virtud de su inaccesibilidad. Por lo mismo Yom Teruah tiene relación con lo que nos transmite Mateo 24, 29 al 31. Pues en Sefañá 1, 14 al 17 transmite un día de juicio, día de rendir cuentas. En el capítulo encontramos la expresión, día de toque de shofar. Recordemos que Yom Teruah es día de alarma. Mateo 24 se nos transmite el día de Adonai, un día de juicio, donde Adonai trae juicio sobre Jerusalén por medio de la manifestación del Hijo del Hombre. Un día de juicio previo a la era mesiánica.
Era mesiánica acondicionada por la Techuvá de Am Israel. En resumen, Yom Teruah, conocido como Rosh Hashanah, el día de aclamación a Hashem, es una festividad que tiene un profundo significado espiritual que marca el comienzo del séptimo mes, el mes de Tishrei. En este día, se escucha el sonido del shofar, que resuena como una alarma espiritual que nos llama a despertar y a conectarnos con la divinidad. Este día, también conocido como Yom Adin, el día de juicio, y Yom Hashem, el día de Hashem, cae en Rosh Hodesh, cuando la luna no se ve, sumergiendo el ambiente en una especie de oscuridad simbólica que nos invita a la introspección y la reflexión sobre nuestras acciones y nuestro estado espiritual. En el Tanaj, se nos invita a conmemorar Yom Teruah a través del sonido del shofar, un llamado espiritual que nos alerta sobre la importancia de estar ante la presencia de Hashem, quien nos llama a la Techuvá, al arrepentimiento y a la renovación espiritual. El término Teruah no solo se refiere al sonido de alarma del shofar, sino que también implica una aclamación jubilosa y una manifestación de regocijo en la presencia de Hashem. Es un día en el que nos conectamos con lo sagrado y nos preparamos para el juicio divino, reconociendo nuestra vulnerabilidad y nuestra dependencia de la misericordia y la gracia divina. Al conmemorar Yom Teruah, recordamos la importancia de la Techuvá, el retorno a nuestro verdadero ser y a la senda de rectitud y bondad. Es un día de despertar espiritual, de renovación interior y de conexión profunda con la presencia divina que nos guía en el camino de la redención y la transformación.